Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en este tercer encuentro sobre actas, abordaje, situaciones conflictivas. Puntualmente, hoy nos abocaremos a lo que nosotros denominamos actas concatenadas o actas conexas. Para trabajar este tema, para seguir este video puntualmente, van a disponer de un ejemplo de un acta levantada en el caso de una situación sobre abuso de un menor. Puntualmente ahí mencionamos la idea de situación de vulnerabilidad y esto tiene que ver de dónde sale esta idea de vulnerabilidad o conexidad. Por lo cual es conveniente hacer algunas aclaraciones antes de meternos de lleno con el análisis del acta práctica. Nosotros hasta la fecha hemos trabajado la naturaleza del acta, trabajamos casos puntuales, no habituales, que se apartan de esta idea de citación de padres, que tiene que ver con acontecimientos tales como siniestros, dijimos accidentes de alumnos, y el tema de sumario interno administrativo. Hoy lo que vamos a tratar son situaciones de violencia intrafamiliar, y esto va a generar que estas situaciones obliguen a levantar más de un acta en función de cómo se vayan dando los sucesos y los organismos que intervengan puntualmente en este hecho, que da origen a levantar un primer acta y posteriormente toda una serie de actas que se van a vincular con ese hecho de origen y van a dar esta idea de concatenación o conexidad. Cuando hablamos de situación de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una situación donde ya sean adultos o menores, sufren violencia física, psicológica o emocional dentro del seno de la familia. Y esto afecta tanto a abuelos, convivientes, matrimonio, niños, parientes afines, todos quienes convivan en el mismo hogar. Cuando se da una situación de violencia, ya sea, como dije, emocional, psicológica o en el caso más extremo física, estamos hablando de una situación de violencia intrafamiliar. Y esta situación de violencia intrafamiliar no solamente se queda en el seno del hogar, sino que trasciende el hogar, y cuando hablamos de menores, cuando son ellos, niños, niñas, adolescentes, las víctimas de esa violencia, estamos hablando de una situación que va a traspasar los muros de ese hogar y van a llegar a la escuela. Como consecuencia de esas situaciones traumáticas generalmente padecidas por los menores, vamos a tener un tipo de desempeño en la actuación pedagógica de los chicos, vamos a tener también tipos de comportamientos, vamos a tener también consecuencias en el desempeño diario y obviamente esto va a traer aparejado cuando hay indicios evidentes de violencia física, la citación de los padres y la obligación de denunciar en tanto somos agentes de la escuela, siendo la escuela la institución que brinda el servicio público de educación, más allá de que hablemos de escuelas privadas. Entonces, hablamos de actas concatenadas porque existe un hecho de violencia física, psicológica, emocional, que se da en el seno de la familia y que da origen que en el ámbito de la escuela tengamos que levantar un acta haciendo mención de situaciones que percibimos o, en el peor de los casos, cuando estamos obligados a efectuar una denuncia. Este acta generalmente trae aparejado la necesidad de un informe
por parte de equipo de orientación escolar. En caso de no existir el departamento o el equipo de orientación escolar, la intervención de terapeutas, psicopedagogos, psicólogos, la intervención muchas veces de abogados de parte, ya sea cuando, por ejemplo, se analiza una situación de separación de padres, donde hay violencia, donde se vive una situación traumática de agresión mutua o de agresión de uno hacia el otro, y teniendo en el medio a los menores que son nuestros alumnos. Bueno, esas situaciones van a obligar a considerar informes, a considerar manifestaciones de esos menores, alumnos involucrados, van a también a traer aparejadas la citación de padres para entrevista sobre cuestiones que nosotros comenzamos a notar, y va a obligar a que un acta esté unida al hecho original que obligó a documentar todas estas situaciones. Leyes que acá tenemos que tener presente, que hoy por hoy son de observancia obligatoria para las escuelas, son la ley 26.061, tenemos mencionado dentro del PowerPoint que les dejé. También van a encontrar las leyes de protección contra la violencia familiar, que son obviamente las leyes que generan el funcionamiento de los servicios locales a los cuales nosotros acudimos cuando detectamos una situación de extrema de esta naturaleza que obliga a efectuar una denuncia en una comisaría zonal o en la comisaría de la mujer y la familia, o cuando nos vemos obligados a acompañar a las víctimas, cuando hay adultos también involucrados que son víctimas, por ejemplo, de la violencia de género, a que efectúen la denuncia en sede tribunalicia. Estas leyes, si bien hoy por hoy no se manejan mucho en la escuela, sí son tenidas en cuenta por los servicios locales, que obligan a observarlas, que disponen un protocolo de actuación, porque en tanto agentes de la escuela tenemos obligación de denunciar, incluso hoy por hoy, estando en cuarentena, si por medios virtuales nosotros como docentes, equipos directivos, equipo de orientación escolar o similares, tomamos conocimiento de una situación donde peligra la salud emocional, psicológica o física del menor, tenemos la obligación de efectuar denuncia. Y esto no es un capricho, sino que esto lo disponen las leyes. Tenemos en el ámbito de Capital Federal la ley 24.417 para ámbito nacional, que dispone la obligación de denuncia dentro del término de 72 horas. Nunca dejar pasar ese plazo. Obviamente, si es menor el plazo para efectuar la denuncia, mejor. Tengamos en cuenta que a veces hay situaciones muy pero muy extremas donde no podemos darnos el privilegio de demorar en efectuar la denuncia. Tenemos también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la ley 12.569, decretos y demás leyes modificatorias que tienen que ver con la protección de la familia frente a la violencia familiar, donde también se disponen las llamadas medidas de abrigo, es decir, las prohibiciones de acercamiento, las guardas, la exclusión de hogar de la persona violenta, la protección también de los abuelos. Son situaciones complejas que estrictamente no tienen que ver con el desenvolvimiento normal de la escuela, pero que inevitablemente en el contexto actual ninguna escuela está ajena a que una de estas situaciones lleguen al aula. Que alguna manifestación de un alumno nos obligue a levantar el acta y en consecuencia activar un protocolo
ya sea ante el servicio local de la jurisdicción donde se encuentra la escuela, ya sea efectuando denuncia en la comisaría jurisdiccional, en comisaría de la mujer y la familia, o en su defecto directamente en los tribunales, en los juzgados de familia. Ámbito de Capital Federal, aclaramos, 72 horas para efectuar la denuncia, plazo máximo. Provincia, inmediatamente desde que se toma conocimiento del hecho. Y acá hay algunas aclaraciones. Si tomo conocimiento de una situación de violencia padecida por un menor alumno y quienes ejercen esa violencia, sea psicológica, sea física, tendremos que solicitar el auxilio de los servicios locales para que nos dispongan el protocolo a seguir. Yo sé que acá ustedes me van a decir, porque también por experiencia propia lo sé, los servicios locales a veces no disponen de los especialistas para intervenir en situaciones extremas, a veces el servicio que brindan es deficiente, pero es nuestra obligación primeramente dar comunicado a los servicios locales para que nos dispongan el protocolo de actuación a seguir. Si vemos que tenemos una atención deficiente, no nos tenemos que quedar ahí, sino acompañar a la víctima, en este caso el menor, acompañado del progenitor, que también puede ser víctima de la violencia, para que efectúen la denuncia. En cambio, en el caso de que sea el menor víctima de violencia ejercida por ambos progenitores, es decir, padre y madre, llamaremos al servicio local y esperaremos el protocolo especial. ¿Por qué? No podemos citar a los padres si son los propios padres los agresores. En ese caso puntual, se deberá disponer por medio de la intervención de un juzgado una medida de abrigo y protección del menor en situación de vulnerabilidad. Es decir, que lo primero que cabe en esa situación es la protección del menor víctima de violencia intrafamiliar por parte de los progenitores. No podemos dar intervención a los progenitores si son ellos los violentos. Entonces, esa situación nos compromete aún más con el servicio local, con las comisarías jurisdiccionales, con comisaría de la mujer y la familia, porque somos nosotros, como agentes públicos de la educación, quienes debemos efectuar la denuncia. Y acá viene una circunstancia que se suele preguntar, que es ¿qué pasa si yo tengo que aportar mis datos? Obviamente, aporto los datos, pero también acá hay confidencialidad sobre la identidad de los denunciantes. Es decir, que si yo efectúo la denuncia con la escuela, porque soy parte del equipo directivo y tomo intervención a través de una situación que me comunica a alguno de los docentes, voy a tener esa confidencialidad al momento en que pase la denuncia a la actuación judicial. Es decir, ese expediente no lo va a ver nadie. La identidad del denunciante tampoco se va a saber, no va a haber difusión pública. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá, que llegada a una situación tan extrema como esa, no nos queda otra que denunciar. Hoy por hoy, como dije, estando en cuarentena, no nos exime esta cuarentena de efectuar la denuncia si tomamos conocimiento de una situación de violencia a través de algo que nos puedan comunicar los alumnos por medios virtuales. En ese caso, daremos intervención a servicio local para que nos orienten el protocolo de orientación. En su defecto, buscaremos asesoramiento para efectuar las denuncias que se tengan que hacer sobre esa situación que nos llega a conocimiento. Y esto va tanto para docentes, programáticos, extraprogramáticos,
equipo directivo. Todos quienes tomen conocimiento de una situación donde se avisora una situación de vulnerabilidad de los derechos del menor, obliga a la denuncia. Por eso el acta que hoy vamos a analizar tiene que ver con una situación de abuso y tiene que ver con una manifestación textual de un alumno con su profesor. Esto va a desencadenar un primer acta y esto va a traer aparejada actas subsiguientes, conexas, que implica el informe de un equipo de orientación escolar, la actuación posterior si es necesario citar a padres, si es posible citar a padres, porque tengamos presente que si hay comisión de delito y si los padres van a quedar detenidos, obviamente no habrá citación de padres. Pero si tenemos uno de los progenitores que también es víctima, como en el caso de mujeres, víctimas de violencia de género, deberemos citar y acompañar a esa familia en la formulación de las denuncias pertinentes. Bueno, pasamos al análisis del acta puntualmente y luego sigo detallando algunas cuestiones más. Bien, iniciamos nuestro análisis. Acta, situación de abuso, violencia familiar, alumno en situación de vulnerabilidad. Nuevamente acá tenemos un ejemplo de acta en el cual vamos a separar 3 colores. Sin embargo, acá esos colores no van a ser indicio de lo que en su momento marcamos, las circunstancias de tiempo, lugar y espacio temporal. Eso se supone que ya lo tuvimos en cuenta la clase anterior, sino que acá puntualmente vamos a marcar aquellas cuestiones que posteriormente van a dar lugar a la conexidad con posibles actas posteriores. Por eso, para que se entienda bien la explicación, vamos de lleno a leer el texto del acta y después pasamos a la explicación. Dice: en el día de la fecha, siendo las horario aproximado, se levanta el presente acta a tenor de presunta situación de vulneración de derechos de una alumna que asiste a este establecimiento educativo, a saber, la alumna NN, en ocasión de espacio D, horario aproximado, se apersona en salón de profesores y solicita hablar con la profesora, nombre y apellido, quien accede a la petición, y es en tal oportunidad que NN le manifiesta textualmente: profe, perdóname que en la clase de hoy estuve muy distraída, pero anoche viví algo muy feo. En el cumple de mi mamá, uno de mis primos me pegó una cachetada y quiso abusar de mí. Ahora me tiene amenazada y no sé qué hacer. Acá tenemos un primer color, notemos esto, color amarillo, estamos señalando dichos textuales, por eso entrecomillado, señalado en bastardilla, hechos que está manifestando una alumna frente al profesor, o sea que tenemos una comunicación de primera mano de una alumna hacia uno de los profesores. A tenor de lo manifestado, NN es acompañada a la dirección en donde nuevamente confirma sus dichos. Atendida inmediatamente por personal de equipo de orientación escolar, mención del personal de equipo de orientación escolar, interviniente o en su defecto quien haga las veces la función de ese departamento. Se levanta informe pertinente del cual surgen indicios de angustia sin agorafobia debido a situación traumática padecida en ocasión de un festejo familiar. Nótese que acá señalamos parte de este texto con color verde y acá lo que vamos a estar marcando es el informe que equipo de orientación escolar tiene oportunidad de mencionar en este acta o anexar
o hacer en un acta posterior. ¿Se dan cuenta? Porque acá los colores, acá no estamos señalando cómo fue en los ejemplos anteriores la circunstancia de tiempo, lugar y persona, sino que acá tenemos con el color amarillo el texto literal que a mí me está obligando a levantar el acta. Y es la manifestación textual de una alumna que comunica directamente a un profesor. En color verde vamos a tener el informe o directamente la mención del informe efectuado por equipo de orientación escolar o quien haga las veces el equipo de orientación escolar. Seguimos. Dice, en consecuencia de los hechos, se da intervención al servicio local, esperando protocolo de actuación, y siendo las horario aproximado, el organismo en cuestión sugiere dar inmediata comunicación a los progenitores de NN para acompañarlos a efectuar denuncia pertinente ante Comisaría de la Mujer y la Familia, número tanto, departamento tanto. Sin más que agregar a la presente, leída vía voz, firman al pie, director, profesor, interviniente, equipo de orientación escolar. Bueno, este es un ejemplo de acta muy, pero muy concreto. Fíjense que en color celeste, acá lo que estamos marcando es el protocolo que sigue la escuela o la acción que toma la escuela cuando se confirman los dichos de esta alumna acerca de lo que había comentado en su momento a su profesora. También se hace mención de la comunicación al servicio local por esta obligación de espera del protocolo y de dar intervención cuando se presume peligro respecto de la salud psicofísica del menor o cuando existe esta situación ¿no? de vulneración de derechos. Como en este caso, si prestamos atención, la menor no menciona a sus padres como ejemplo como agresores, entonces el servicio local decide dar intervención a los padres, decide que la escuela se comunique con los padres a los efectos de efectuar la denuncia sobre una persona que forma parte del grupo familiar pero que no es conviviente. Por eso en el título del acta no dice violencia intrafamiliar, sino violencia familiar, por eso no aclaré antes. Si fuera violencia intrafamiliar es familia conviviente. Al no ser familia conviviente es un ejemplo de violencia familiar donde hay vínculo entre agresor y la persona agredida. En este caso, servicio local dispone que la escuela se comunique con estos progenitores para que se efectúe la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia. Una vez que este organismo tomaría cartas en el asunto, se levanta la denuncia pertinente, se da intervención a equipo interdisciplinario y obviamente la situación pasa a manos de la justicia. Entonces, para pasar en limpio, ¿qué es lo que estamos marcando en este modelo de acta? Estamos marcando la expresión textual, literal, que hace una alumna a su profesor, quien es quien toma conocimiento de primera mano. La profesora se dirige a la dirección en donde la alumna confirma los dichos. El equipo de orientación escolar levanta un informe y en consecuencia se da intervención a servicio local. ¿Por qué decimos que estos colores marcan conexidad? Porque acá el color amarillo está señalando el hecho madre que va a generar que se levante este acta y actas conexas, es decir, actas conexas que van a estar vinculadas a este hecho y que van a ser posteriores. En color verde señalamos el informe de equipo de orientación escolar porque también puede suceder que se anexe ese informe al
al folio de donde se encuentra este acta, o bien que ese informe conste en otro folio separado, pero haciendo alusión a este documento. Y por último, el color celeste, que tiene que ver con el protocolo, también va a generar otra conexidad, porque es muy probablemente que exista otra documentación posterior que obligue a levantar un acta, que obligue a una citación de padres para ver cómo marcha la situación, si hay que tener en cuenta alguna cuestión en particular en cuanto a la atención de la menor afectada. Entonces van a surgir en función de estas tres cuestiones un montón de actas subsiguientes que van a estar conexas a un hecho madre o un hecho de origen. Por eso acá se habla posibles actas conexas, acta de citación de los padres de la menor, informe de observación del equipo de orientación escolar o quien tuviera tal función o cargo en la escuela, plan de acción seguido por la escuela en cuanto a la continuidad pedagógica de la menor y toda otra información que sea consecuencia de la denuncia efectuada sobre este hecho. Bueno, ahí tienen la explicación, ustedes tienen el documento para la lectura, dice se habla de actas concatenadas o conexas, eh, porque el fundamento fáctico de ellas se sustenta en un hecho madre que origina obligación institucional de levantarlas, es decir, eh, que están vinculadas entre sí, con lo cual se aconseja que en cada una de ellas se haga mención del folio del acta principal que denuncia el hecho madre. Otra cuestión que hacemos mención ahí al final es que en cuarentena, por motivo de la pandemia del COVID-19, se deja en claro que la obligación de denunciar subsiste para escuela y sus agentes cuando por medios virtuales se toma conocimiento de una situación de vulnerabilidad de derechos de una niña, niño, adolescente en los términos de leyes 26.061, 24.417, 13.298, 12.569. Bueno, esta es la normativa que yo les decía, encabeza la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y las leyes de protección frente a la violencia familiar. Una cuestión importante, no contando con libro de actas por motivo de la disposición de aislamiento social obligatorio, el acta se va a llevar adelante bajo la forma de acta volante, es decir, en una hoja cualquiera donde se va a hacer mención de toda esta cuestión, de esta documentación, y posteriormente, cuando haya oportunidad, o se pasará esa acta volante al folio del libro de la escuela, o bien se anexará y se le dará autenticidad, protocolización por medio del inspector de distrito. Bueno, espero los comentarios sobre este modelo analizado. Como les dije, es muy concreto. Cuestiones a tener en cuenta: el hecho madre de origen que obliga a levantar el acta y sobre el cual se van a concatenar las actas subsiguientes, el informe de equipo de orientación escolar y el protocolo de acción o la acción llevada a cabo por la escuela en este caso en particular. Bien, situación compleja, ¿no? Aclaro que nosotros, desde el Ex Magistra, tenemos un taller particular destinado al asesoramiento sobre estas situaciones de violencia, cómo se procede, cómo se llenan los formularios, cómo se toma intervención en las comisarías jurisdiccionales, servicios locales, comisaría de la mujer y la familia y tribunales. Obviamente que esto excede al material que estamos tratando acá, que son actas escolares. Es necesario que lo vinculemos porque
creo que es el caso más complejo que nos puede llegar a tocar, más tenso, que no se agota en un solo hecho, una sola documentación, sino que trae aparejada situaciones particulares, subsiguientes, que obliga a esta conexidad. Eh, Leyes que tienen que tener presente, que lo tienen mencionado en el Power, la ley 26.061, que es la ley de protección integral de niñas, niños, adolescentes, y las leyes de protección frente a la violencia familiar, 24417 y su decreto en el ámbito nacional, y después la ley provincial, provincia de Buenos Aires, en este caso para nosotros, ley 12.569, leyes modificatorias y decretos. Estas leyes van a ser las que van a dar los pasos a seguir, obviamente que no tiene mucho sentido tampoco que se pongan a leer la ley en crudo porque tiene que ver más con un trabajo de los abogados que nos dedicamos a temas de familia y obviamente en intervención tribunalicia. Sin embargo, les dejo acá, es el artículo 6 de la ley que dispone esta confidencialidad acerca de la identidad del denunciante cuando se trata de un organismo público, como en este caso sería la escuela, que toma intervención de una situación de violencia, de vulnerabilidad de los derechos de un menor. ¿Qué más? Algo que quiero dejar claro. Cuando yo digo obligación, no lo digo obligación desde el punto de vista moral, sino que es una obligación legal, que trae aparejado que si yo omito efectuar esa denuncia, es muy probable que se me vaya a abrir una causa penal si con el tiempo aparecen indicios de que la escuela y sus agentes tomaron conocimiento de esta situación y no efectuaron la denuncia. Por eso acá aclaro, la obligación de la que tanto hago hincapié no es una obligación de tipo moral, sino que es una obligación legal que va a traer aparejada una causa penal para aquel agente de esa institución pública que brinde ese servicio público, por eso digo escuelas públicas o privadas, que omite efectuar denuncia ante una situación tan delicada que involucra a menores. Dentro del temario también mencionábamos qué pasa cuando intervienen los medios masivos de comunicación que toman conocimiento de una situación de abuso que muchas veces involucra a docentes, que hemos tenido conocimiento miles de veces, que se difunden por la televisión, los noticieros. En esos casos, obviamente, la complejidad obliga a levantar los sumarios, eh, en atención a aquellas personas de la escuela, a aquellos agentes de la escuela involucrados y obviamente todas las medidas y denuncias que sean necesarias para protección de ese menor afectado en sus derechos. En estos casos disponen de protocolo, igual digo, no lo tomen como algo a seguir estrictamente porque cada situación y cada contexto obliga a medidas particulares. Pero en el portal ABC disponen de protocolos, de cómo manejarse con la prensa. La idea siempre es comunicar a las jefaturas jurisdiccionales, comunicar a los inspectores de distrito acerca de esta situación, de las actas levantadas, de la actuación del equipo de orientación escolar, equipo interdisciplinario externo, si es que tomaron intervención abogados, médicos forenses por parte de Comisaría de la Mujer y la Familia, asistentes sociales por parte de los juzgados. O sea, estos protocolos lo único que dicen es observar esas consideraciones que se hacen en función de toda esta documentación, en función de las medidas que se hayan dispuesto al caso en particular, y nunca, pero nunca, afectar la escolaridad, la continuidad de
la escolaridad de los menores que van a esa escuela o del menor incluso involucrado. Si el menor víctima de violencia está en condiciones emocionales de asistir a clases, nosotros debemos proveer ese espacio para que esa niño, adolescente, se sientan seguros dentro del ámbito de la escuela. Y no me parece incoherente porque teniendo presente que si un menor cuenta una situación padecida en el ámbito de su casa y eso lo cuenta en confianza a un profesor, a un directivo, a un auxiliar incluso de la escuela, es porque precisamente ese menor, ese niño, está encontrando seguridad y cobijo dentro de la escuela. Entonces, nunca afectar todo lo que nosotros podamos idear en un protocolo con auxilio de los servicios locales, los cuerpos interdisciplinarios, intervinientes, nunca debe afectar la escolaridad de menor. Tampoco se puede difundir la identidad de las personas involucradas, siempre tiene que haber confidencialidad acerca de la identidad tanto de los menores por el solo hecho de ser menores, como de los adultos, porque puede existir en el caso de los adultos el famoso secreto de sumario que tiene que ver con causas penales abiertas en función de la posible comisión de delitos. Así que tengamos presente eso, no afectar la escolaridad de los menores en su totalidad, no hacer público la identidad tanto de menores involucrados como adultos, sostener ese secreto de sumario, pese a la insistencia muchas veces de los medios de comunicación de tratar de sacarnos información de los sucesos, idear un protocolo para poder atender a los medios de comunicación, para proveer la información necesaria. No tenemos la más mínima obligación de hacer público esta situación delicada que llega a la escuela. Por el contrario, hay confidencialidad sobre esa situación que pasa, obviamente, a manos de la justicia y del cuerpo interdisciplinario, en este caso, que asista a los menores involucrados y obviamente a los adultos si hay una situación de violencia que también afecte a un adulto, sea un abuelo o sea una mamá en el caso de violencia de género. Como les dije, este es un tema que excede el taller de acta, esta es una orientación, pero consideramos que es necesario que el docente tenga un mínimo conocimiento de cómo actuar. De mi parte, todo lo que aporto acá en el taller surge de mi experiencia como docente, como abogado en ejercicio en situaciones de familia y haber padecido también el haber trabajado 2 años en un centro de gestión y participación en Capital Federal, situaciones de familia, lo que es la Comuna 4 de Cava, Pompeya, Villa 21, 24, Zabaleta, La Boca y Constitución. Es impresionante las situaciones que llegan, los informes que muchas veces teníamos que pedir a gabinete de las escuelas para poder armar un expediente, para formular una denuncia, para solicitar alimentos, tenencia, comunicación con los hijos menores, medidas cautelares, el famoso botón antipánico. Así que son situaciones muy complejas. Tampoco se desesperen en querer entender todas estas cuestiones que obviamente son jurídicas. Sin embargo, sí es necesario tener presente lo que tratamos, por ejemplo, en el acta, sobre esas formalidades en cuanto a la documentación y tener presente esta obligación de denunciar que no tiene que ver con lo moral, sino que tiene que ver con una obligación legal, de la cual si no llevamos a cabo podemos tener consecuencias penales en cuanto a nosotros. Bueno, invito a que aprovechen el video, que aprovechen el material, el espacio para intercambio. Espero que hayan leído el comunicado del ex magistra. El grupo va a permanecer abierto durante todo el mes de mayo. Entendemos que hoy por hoy los docentes estamos también saturados en esto de las plataformas, de Zoom, etcétera, etcétera. Sabemos que todos los días hay un desafío en esto de poder
brindar clases. Con lo cual decidimos esto, mantener el grupo durante todo mayo para que ustedes puedan evacuar dudas, ya sea sobre los videos, sea sobre el material, y obviamente esperamos este próximo encuentro excepcional que hacemos a través de Zoom, 40 minutos no más porque nos volvemos locos, tratando de evacuar puntualmente dudas precisas en función de todo lo que estuvimos tratando a través de estos 3 encuentros. Bueno, esperamos haber sido de utilidad en toda esta información que se provee, particularmente espero haber sido comprendido, haber sido claro. A veces uno en el afán de querer comunicar termina ampliando un montón de cosas, sobre todo yo que me cuesta ser breve, pero bueno, a disposición de toda consulta, de toda inquietud que ustedes tengan en función del análisis de todo este material y videos. Bueno, los saludo, nos encontramos semana que viene a través de este foro de intercambio que vamos a tener. Nos vemos, hasta luego.